Sin más, sin más preámbulo, empezamos. ¿Ok? Bien. Eh, Chicos, estamos ya en nuestra penúltima sesión de este ciclo free que ha preparado Academia Confiar para que ustedes puedan prepararse de la mejor manera para su examen de admisión. Y hoy vamos con un tema que es bastante importante, no solo en la parte de lo que es aptitud verbal, sino en general, ¿ya? Ya que el día de hoy vamos a hablar de conectores lógicos, ¿ya? Vamos a hablar de conectores lógicos. Y este tema de conectores lógicos, muchachos, es importante, les digo, porque no solo les sirve o no solo les va a servir para prepararse para un examen de admisión, sino que les va a servir para toda su vida. Y tú me vas a decir que, profe, ¿de verdad para toda la vida? Sí, porque ustedes va a llegar un momento que ingresen, van a ingresar a los colegios de alto rendimiento, van a aprender ahí a hacer ensayos, ahí a hacer textos, ¿no? Les van a mandar a hacer posiblemente investigaciones y cuando vayan a la universidad igual. Y los conectores lógicos son elementos de la redacción que son importantísimos justamente para poder manifestar nuestras ideas de manera y de forma coherente, ¿ok? Por eso es que es importante el tema de conectores lógicos, ¿ya? Entonces, antes de entrar de lleno al tema de conectores lógicos, siempre hay que hacer un preámbulo, una introducción para entender por qué es importante el tema de conectores lógicos. Y eso básicamente nosotros lo aplicamos dentro de lo que es la redacción y nos centramos en algo específico, que es el hecho de crear oraciones. Cuando nosotros vemos la definición de texto, un texto no es otra cosa que un conjunto de oraciones que están unidas una después de otra y que siempre hablan de un mismo tema. Eso es un texto, ¿ya? Eso es un texto de manera simple y sencilla. Entonces, al decir que un texto es un conjunto de oraciones, surge obviamente la idea fundamental, ¿qué es una oración? ¿No? Y una oración, ¿ya? No es otra cosa que un conjunto de palabras que, ojo, van a expresar una idea con sentido completo y con autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que una oración nos va a plantear, ¿no? Dentro de su estructura, con un sujeto, con un verbo y con un predicado, nos van a plantear obviamente una idea completa de una acción, de una situación, ¿ok? Eso es una oración. Y dentro del aspecto estructural, ¿ya? Una oración puede ser de dos tipos. Puede haber una oración simple, como también puede haber una oración compuesta. La oración simple, ¿ya? La oración simple no es otra que la que a ti te han enseñado siempre en el colegio. Es aquella oración en la cual solo se presenta un verbo, o sea, una estructura de sujeto, verbo y predicado, simplemente. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá cuando dice, ¿no? José Luis escribió una novela emocionante. Esto es una oración simple. ¿Por qué? Porque solo hay una estructura única, solo hay un verbo nada más que te establece una acción de manera directa. Eso es una oración simple, ¿ok? Pero cuando nosotros ya nos adentramos un poquito más a la construcción de textos, ¿ya? La oración simple nos queda corta. ¿Por qué? Porque al momento de elaborar un texto, yo voy a juntar varias oraciones simples y las voy a formar, ¿no? Las voy a unir en un párrafo. Entonces, cuando yo una oraciones simples, varias oraciones simples, ahí voy a estar creando una oración compuesta. Una oración compuesta va a ser la unión de dos a más oraciones simples. Y aquí es donde juega un papel importante, aquí es donde juega un papel importante el conector lógico. ¿Por qué? Porque el conector lógico lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Unir esas oraciones simples. Las va a unir. Por ejemplo, tienes acá, continuando con el ejemplo anterior, José Luis escribió una novela emocionante. Ahí está la primera oración simple que tuvimos.
Y yo le estoy adicionando, pero no ganó el concurso de literatura. En no ganó el concurso de literatura está la segunda oración simple. Aquí tenemos la primera oración simple y aquí tenemos la segunda oración simple. Y luego quedó decepcionado, tercera oración simple. O sea, tenemos tres oraciones simples. Esa es la razón por la cual tú ves ahí esas palabritas que están en verde. Esas palabritas que están en verde, ¿ya? Son los conectores lógicos. Para que esas tres oraciones se junten y todo tenga sentido, yo voy a utilizar esos elementos de enlace, esas palabras, ¿no? De unificación, para que las tres oraciones tengan sentido. Y como yo estoy viendo las oraciones, dice José Luis escribió una novela emocionante. Y luego dice, no ganó el concurso, dice. No ganó el concurso, dice. José Luis escribió una novela emocionante. Esto puede ser una idea positiva. Y luego dice, no ganó. Esto es una idea negativa. Entonces, al tener positiva con negativa, ahí tenemos un contraste. Por eso que utilizamos el conector pero, porque el conector pero es un conector de contraste, un conector adversativo, un conector que establece una negación. Y como el pero, hay más. También está el sin embargo, no obstante, en cambio, ¿no? Y otros conectores más que se pueden reemplazar sin ningún problema. Algunos sí, otros no. José Luis escribió una novela emocionante. Sin embargo, no ganó el concurso de literatura. Y luego tenemos, ¿qué cosa? Una situación que me dice a mí cómo se sintió José Luis después de no haber ganado el concurso. O sea, una consecuencia. Y esto de acá, como es una consecuencia, ¿no? Necesito justamente un conector hilativo o de consecuencia. Y utilizo el por tanto. Y puedo utilizar por lo tanto, por ello, por eso. Esos son conectores consecutivos. Y al utilizar estos conectores, yo le doy la unificación al texto y puedo obviamente tener un sentido total. José Luis escribió una novela emocionante, pero no ganó el concurso de literatura. Por tanto, quedó decepcionado. Y, profe, ¿yo puedo seguir el texto? Sí. Puedo, y luego puedo seguir, por ejemplo, con otro conector, con otro conector, por ejemplo, le pongo un conector causal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, y voy a ser más dramático todavía, ¿ya? Le voy a poner un conector causal y pongo así. Debido a eso, nunca más, nunca más escribió una novela. Ahí está. Le doy un toque tristón. Ahí está. Y ahí estoy utilizando el conector debido a, que es un conector de causa. ¿Te das cuenta? José Luis escribió una novela emocionante, pero no ganó el concurso de literatura, por tanto quedó decepcionado. Debido a eso, nunca más escribió una novela. ¿Te das cuenta? Ahí estoy escribiendo un texto, estoy redactando un texto y los tres conectores que he utilizado aquí tienen sentido, ¿no? De utilización. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender en los conectores lógicos, saber en qué momento utilizar los conectores, ¿ok? Entonces, a partir de este preámbulo, ya podemos obviamente tener una idea clara. ¿Qué cosa entonces es un conector lógico? Son términos, son palabras que van a establecer y señalar una relación lógica entre segmentos u oraciones. ¿Para qué? Para proporcionarle sentido de expresión, para darle coherencia, para darle lógica, ¿no? A la transmisión de una idea. Eso es lo que obviamente hace un conector lógico. Unifica oraciones para que todas las ideas
tengan sentido. Y ojo, siempre las oraciones que van a ser utilizadas siempre tienen que hablar del mismo tema. No puedo yo hablar de diferentes temas y querer unirlas con conectores porque ahí sí no va a haber sentido. Tienen todas las oraciones que hablar siempre del mismo tema. Y así es como se crea un texto, así es como se crean los diferentes textos que nosotros vamos a leer, ya sea en novelas, en cuentos, en ensayos, en lo que sea. Y esos textos son los que tú vas a hacer cuando tú hagas tus trabajos de investigación en el colegio, en la academia, en el instituto, en la universidad, en tu trabajo, ¿no? Eso es lo que tú vas a hacer durante toda tu vida, escribir. Entonces, mejor aprender los conectores desde ahora, desde jóvenes, para que esto no tenga una repercusión negativa en tu desarrollo académico. ¿Ok? Bien. Acá tenemos nuevamente un ejemplo, ¿no? Los buenos libros son fuentes de conocimiento porque ayudan a tener una visión amplia del mundo. En este caso, yo estoy utilizando el conector porque, que es un conector de causa, de razón. ¿Y por qué usted utiliza ese conector, profe? Porque acá mira lo que me dice. Los buenos libros son fuente de conocimiento. Si los buenos libros son fuente de conocimiento, yo me hago la pregunta, ¿y por qué son buenos, son fuentes de conocimiento? Ah, porque ayudan a tener una visión amplia del mundo. ¿Te das cuenta? Razón por la cual obviamente yo planteo una idea. Por eso es que se utiliza el conector de causa, el conector, no, de razón en esta situación. Ahora, profe, ¿cuántos tipos de conectores existen? A ver, en el ámbito del razonamiento verbal, nosotros vamos a hablar de dos grupos de conectores, ¿ok? Vamos a hablar de una tipología de dos grupos de conectores. Estos dos grupos de conectores son dos categorías gramaticales. Esto ya en algún momento lo he mencionado. Las categorías gramaticales son los tipos de palabras que nosotros utilizamos para poder crear oraciones. Son ocho: sustantivo, adjetivo, verbo, etcétera. Y dentro de los conectores hay dos de esas ocho. ¿Cuáles son? Son las conjunciones y las preposiciones. Y las dos juegan obviamente un rol diferente en las oraciones. Unas se vinculan a unir oraciones de la misma jerarquía, ¿no? Que tienen la misma importancia, positiva, negativa, etcétera. Y otras son palabras que se utilizan para unir oraciones de una jerarquía distinta, ¿no? Diferente. ¿No? En el caso de conectores lógicos, ¿se utilizan las dos? Sí, se utilizan las dos, ¿ya? Pero las que más vienen son las conjunciones en los ejercicios, ¿ok? Entonces, en el ámbito de la conjunción es donde yo me voy a centrar más en esta clase. Tenemos también subtipos de conjunciones. Y hay una conjunción copulativa, disyuntiva, adversativa, causal, concesiva, condicional, comparativa, de finalización, aclarativas, consecutivas. O sea, hay varios tipos de conjunciones, no solo hay una. Hoy vamos a mencionar a las 10 más importantes nada más. Y en el caso de las preposiciones, hay preposiciones simples y hay locuciones prepositivas, ¿ok? No nos vamos a concentrar en ese caso el día de hoy, ¿no? Porque si no la clase sería más extensa. Entonces, vamos con las conjunciones, que son lo que yo quiero que tú aprendas el día de hoy con mayor facilidad, con mayor interés, ¿ya? Vamos a hablar de las cinco primeras, de manera rapidita para que se entienda, ¿ya? El primer tipo de conector son los conectores copulativos. Son conectores de unión. ¿Y de unión de qué? De ideas que están al mismo nivel. Ahí, por ejemplo, están el i, el e y el ni. El i y el e son equivalentes y se pueden utilizar para cosas positivas, mientras que el ni se utiliza para cosas negativas. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Usted el día de hoy tiene clase de álgebra y razonamiento verbal, o sea, de los dos el mismo día. Va a tener las dos clases, ¿no? Álgebra y razonamiento verbal. ¿Te das cuenta? Entonces ese conector y a mí me está diciendo que se van a unir esas dos ideas. Algo positivo.
Entonces, y el ni, profe, por ejemplo, yo puedo utilizar el ni y decir, ¿no? Usted ni tiene clases hoy, usted no tiene ni clases ni examen. ¿Te das cuenta? Negativo los dos. Ni clases ni examen. O sea, hoy día no tiene nada que hacer. ¿Se da cuenta? Ahí utilizo el ni sin ningún problema. Luego están los disyuntivos. Los conectores disyuntivos, ¿ya? Los conectores disyuntivos son conectores que te van a establecer una duda. Y como te establecen una duda, vas a tener que elegir. Ahí están el o, el u, el bien bien, el sea sea. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Siguiendo con el caso anterior, ¿no? ¿Qué quiere, clase de qué quiere usted? ¿De álgebra o razonamiento verbal? Ahí ya cambia la cosa. No es lo mismo decir clase de álgebra y razonamiento verbal a decir clase de álgebra o razonamiento verbal. En el segundo caso, en la disyunción, a usted le están pidiendo que escoja o álgebra o razonamiento verbal. Solo uno de los dos. ¿Ok? Eric, dime, ¿qué duda tienes? ¿Tienes dudas? ¿Has levantado la mano? ¿Nada? Por el chat, si tienes roche, no hay problema. ¿Nada? Ok, seguimos entonces. A ver. Luego están los adversativos. Acá son los conectores que establecen contradicción. A ver, Cledis, ¿no? Perdón, disculpa. Dime, Cledis, ¿qué necesitas? Dime, ¿cuál es tu duda antes de pasar al adversativo? No, en la teoría todavía no, en la teoría no activo para que no haya ruido al momento de explicar. En la primera, dime, en la primera, ¿qué pasa? En el primer grupo, los copulativos, ¿ahí te refieres? Sí, el I se utiliza básicamente para unir ideas, es como te dije, ¿no? Viene su tutor y su tutor le dice, hoy día tienen clase de álgebra y razonamiento verbal. Al utilizar el conector I, le está diciendo que usted va a tener clase de los dos cursos. Por eso el I es un conector copulativo. Es como cuando tu papá te dice, ¿no? Has sacado buena nota y te dices, hoy vamos a pasear y a comer, ¿no? A ver. Ya, mientras vas haciendo el ejemplo. Un ejemplo del disyuntivo con bien, bien fácil, pues. Vamos a ir de vacaciones. Bien enero, bien febrero. ¿Te das cuenta? Bien enero, bien febrero. Uno de los dos meses vamos a ir. Sí hay una conjugación positiva, porque ahí en el tema, Gladys, ese no puede comer, no puede comer, no está chocando con con los dos sujetos que estás mencionando, porque al fin y al cabo, mango y manzana van a ser dos cosas que yo no voy a poder comer. O sea, eso es la unificación de dos ideas que están al mismo nivel. ¿Ok? Entonces sí se puede utilizar en ese caso, porque estás ahí extrayendo el negativo fuera de eso y lo que estás tomando en cuenta son los sujetos, que son el mismo nivel. No puedes hacer las dos cosas. Ahora, yo no te recomendaría redactar así. Yo te recomendaría, usted no puede comer, ¿no? Usted no puede comer ni mango ni manzana, ¿no? Yo creo que es mejor ahí utilizar de esa manera la estructura. ¿Ya? No te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Ni mango ni manzana puede comer usted. ¿Te das cuenta? Es diferente. Ahí ya establece la negación como tal. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Seguimos con el adversativo. El adversativo es un conector contradictorio en su totalidad. Aquí tienes el pero, el empero, el más sin tilde, el sino, el sin embargo, no obstante, por el contrario, en cambio. Acá voy a hacer énfasis en dos.
de manera particular. En el más sin tilde y en el sino. ¿Por qué? Porque son dos conectores que son negativos, pero para que funcionen, el más, ¿no? El más siempre se debe reemplazar como si fuera un pero. Por ejemplo, salió temprano de casa, mas no llegó a tiempo. Entonces, cuando tú no sepas si está bien, si se está utilizando bien el más sin tilde, cambia el más por un pero. Salió temprano de casa, pero no llegó a tiempo. Ah, ahí sí estoy utilizando muy bien el más sin tilde. Ese más sin tilde tiene que estar vinculado con un pero, como si fuera un pero, ¿ya? Para que funcione, ¿ya? Y en el caso del sino, acá sí lo voy a sacar por acá, porque el sino sí tiene una estructura un poco particular. Yo no puedo utilizar el sino, yo no puedo utilizar el sino si antes del sino no hay una negación. O sea, tiene que haber una negación delante, tiene que haber una negación delante para que yo pueda utilizar el sino. Por ejemplo, no estamos para jugar, sino para estudiar. ¿Te das cuenta? Aquí estamos utilizando correctamente el sino. ¿Por qué? Porque estamos aquí utilizando el sino acá, ¿no? Con el negativo delante. No estamos para jugar, sino para estudiar. No quiero comer ensalada, sino carne. No quiero sentarme ahí, sino atrás. No quiero vivir en Los Olivos, sino en San Miguel. ¿Te das cuenta? Para utilizar el sino, siempre tiene que haber una negación delante. Yo no puedo reemplazar el sino así por así. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Este, quiero estudiar, pero no tengo dinero. Entonces yo no puedo reemplazar el pero por un sino. Quiero estudiar, sino no tengo dinero. No tiene sentido, ¿ves? No tiene sentido. Para utilizar el sino, siempre tiene que haber una negación delante. Siempre tiene que negarse algo primero. Ahí recién yo voy a poder utilizar el sino sin ningún problema. Por acá me dicen el más con tilde es cantidad. Claro, el más con tilde es cantidad. Quiero más, ¿no? Quiero más clases de razonamiento verbal, más horas de razonamiento verbal. Ahí es más cantidad, ¿no? Es más cantidad. Conector causal, conector de razón, causa, motivo, circunstancia. Ahí están el porque, el pues, el ya que, debido a causa de y el cómo causal. Estos sí son equivalentes sin ningún problema. Por ejemplo, ¿no? Llegué tarde al trabajo porque se malogró el carro. Llegué tarde al trabajo, pues se malogró el carro. Ya que se malogró el carro, llegué tarde al trabajo. Debido a que se malogró el carro, llegué tarde al trabajo. A causa de que se malogró el carro, llegué tarde al trabajo. Como se malogró el carro, llegué tarde al trabajo. ¿Ves? No hay ningún problema, lo puedes reemplazar porque todos son conectores causales, sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema. Conectores concesivos. Esto es interesante. El conector concesivo es un conector parecido al adversativo, solo que el concesivo es una negación o una contradicción relativa. O sea, es algo que está yendo mal, ¿no? Que está yendo mal, pero no termina mal. Ahí quienes entran, aunque así, a pesar de que, por más que, pese a que, aun cuando. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿no? A pesar de que me esforcé para el examen de admisión, no ingresé. A pesar de que me esforcé, lo lógico sería que te hayas esforzado y que ingreses, ya. A pesar de que me esforcé, no ingresé. ¿Te das cuenta? Entonces, es algo negativo, pero no es un negativo total, o sea, no se acaba el mundo con eso. Ya, pues a pesar de que me estudié un montón, no ingresé, ¿no? Pero en la siguiente la hago, ¿ves? La siguiente la hago, ¿te das cuenta? O sea, no es una negación total. En cambio, el adversativo sí es una negación total, de manera rotunda, no hay manera
de cambiarlo, ¿no? Es una negación completa, sin ningún problema. Por eso se llama conector contrario o adversativo, ¿ok? Entonces ahí obviamente tengo el conector concesivo. Una vez nomás por la vida. Bueno, entonces vamos a ver. Tú la haces, tú la haces. Vamos con el siguiente bloque. En el siguiente bloque viene el conector condicional. Este conector condicional se vincula al hecho de solicitar o pedir una condición o establecer una petición. Ahí quienes están, ahí están el sí coma entonces, el sí coma, el cuándo, el siempre que y el cómo. Profe, ¿cómo funciona este conector condicional? Siempre se establece el conector, la condición y lo que viene a continuación, o sea, la conclusión. Por ejemplo, si no estudias, coma, entonces no ingresarás. Si no te preparas bien, coma, no ingresarás. Cuando te prepares bien, coma, ingresarás. Siempre que estudies a conciencia, coma, ingresarás. Como no estudies a conciencia, coma, no ingresarás. ¿Te das cuenta? Eso es un conector condicional. Siempre funciona estableciendo una condición. Tu mamá, ¿no? Si no limpias tu cuarto, entonces no jugarás Free Fire. Si no haces tu tarea, no, coma, no saldrás con tus amigos. Cuando termines de limpiar tu baño, ¿no? Saldrás a jugar. Siempre que laves tu ropa, ¿no? Podrás salir con tus amigos. Entonces ahí está la condición. Siempre se trabaja el condicional de esa manera. ¿Ok? Los conectores comparativos, estos conectores comparativos que vinculan comparación, semejanzas, diferencias, ahí entran el cómo, al igual que, análogamente, así como, tal como, ¿no? Con el cómo comparativo o con el cómo condicional. Con el condicional, facilito. Como no limpies tu cuarto, no saldrás. Como no hagas esto, coma, pasará esto. Como no me hagas caso, coma, le diré a tu papá. ¿Te das cuenta? Ahí está el como condicional. Ojo, si ustedes se han dado cuenta, hay como causal, hay como condicional y hay como comparativo. Profe, ¿cómo me doy cuenta? Cuando lo uses en el contexto, ¿ya? Ahí está el comparativo. Quiero ser como mi papá, ingeniero, ¿te das cuenta? Quiero ser profesor al igual que, ¿no? El profesor Jorge, ¿no? Etc, etc. Son comparaciones, ¿no? Son semejanzas. 8. Los conectores de finalización son los conectores de terminación de oraciones. En síntesis, en conclusión, finalmente, para terminar, para finalizar, para concluir. Se utilizan bastante en discursos. Acá no se utiliza mucho, pero te lo coloco por si acaso. Los conectores aclarativos, por favor. Acá sí necesito bastante oído, ¿ya? ¿Ya? Yo subo los PPT siempre al drive del ciclo free. Ahí están todos los PPTs de mi clase, están ahí. Pueden buscarlos y tenerlos ahí a la mano para que los puedan revisar. ¿Ya? Acá sí quiero bastante oído a la música. El conector aclarativo. Este conector aclarativo, ¿ya? Son conectores que van a ayudarte a precisar una frase o una palabra que se ha dicho antes que no se entienda. Este conector a veces genera mucho problema. ¿Por qué? Porque el estudiante no sabe cuándo utilizarlo. Ya, mira, te voy a dar un dato, un datazo, pero así que nadie te da en ningún lugar, solo aquí en la Academia Confiar te la damos, de la siguiente manera. Primero que nada, estos conectores siempre están entre comas. En una redacción siempre están entre comas. ¿Por qué? Porque son conectores aclarativos. Son conectores aclarativos. O sea, ese conector se utiliza ahí para aclarar un término que se ha dicho antes. Por ejemplo, yo puedo decir,
La COVID-19 fue una enfermedad pandémica, o sea, afectó a todo el mundo. Profe, ¿por qué aquí ese conector está bien utilizado? ¿Por qué está bien utilizado? Por una simple y sencilla razón. El OSEA, que es el conector aclarativo, ¿qué cosa me está aclarando? Me está aclarando esto, me está dando este dato preciso. Afectó a todo el mundo. ¿Y qué cosa antes del conector aclarativo se vincula con afectar a todo el mundo? La palabra pandémico. Si yo no conocía la palabra pandémico, el autor del texto me está especificando, me está aclarando, me está precisando qué cosa, qué significa pandémico. La COVID-19 fue una enfermedad pandémica, o sea, afectó a todo el mundo. Ah, entonces ahí ya estoy utilizando el término correcto. Y profe, ¿puedo reemplazarlo por cualquiera? Sí. Fue una enfermedad pandémica, es decir, afectó a todo el mundo. Es una enfermedad pandémica, esto es, afectó a todo el mundo. Es una enfermedad pandémica, coma, en otras palabras, coma, afectó a todo el mundo. Ese libro que acabo de leer es abstruso, coma, vale decir, coma, es difícil de entender. ¿Qué significa que es difícil de entender? Algo abstruso. ¿Te das cuenta? Así se utiliza el conector aclarativo. Entonces hay que ser muy, pero muy precisos al momento de utilizar estos conectores. Por eso que el estudiante común y silvestre que le enseñan a memorizar en su colegio o en su academia, ya va a querer aprenderse esto de memoria. No te aprendas de memoria, aprenderse de memoria no sirve, de papurreta no sirve. Acá tú tienes que aprender por qué utilizo ese término. ¿Para qué utilizo el conector? Entonces ahí yo me voy a dar cuenta. Te voy a dar un ejemplo dentro de un ratito, ¿ya? Y por último, los conectores de consecuencia. Y ahí están el entonces, el ergo, el conque, el luego, por tanto, por ende, en conclusión. Así que por eso, por ello, de modo que son términos para concluir algo. Dice acá, podemos utilizar los conectores aclarativos al inicio de un párrafo, solo iría una coma. No, no puedes utilizar jamás un conector aclarativo iniciando el párrafo, porque el conector aclarativo tiene por obligación utilizarse cuando tú has mencionado algo antes. Tú no puedes empezar un texto diciendo, o sea, coma esto. No, ¿por qué utilizas el o sea? No, no funciona. Para eso tendrías que decir algo raro o extraño o difícil de entender y ahí recién, coma, o sea, coma esto. Ahí recién. Jamás de los jamases empieza un texto con un conector aclarativo. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo dice, aclarativo. Tienes que aclarar algo. Tienes algo, se tiene que aclarar, algo has tenido que decir que no se ha entendido para recién utilizar el conector aclarativo como tal. ¿Ok? Si en un párrafo inicial dije algo y quiero aclarar, lo recomendable no es aclarar en el segundo párrafo, lo recomendable sería aclararlo en el párrafo donde lo has dicho, no en el siguiente párrafo, porque el siguiente párrafo ya tendría que hablar de otra cosa. O sea, en redacción es así. Si yo voy a aclarar, voy a utilizar algo difícil de entender en el primer párrafo, ahí mismo lo aclaro. No tendría que esperar a un segundo párrafo para recién aclarar algo que se ha dicho líneas antes, ¿no? Eso obviamente por redacción sería mejor así. Ok, perfecto, gracias. A ver, entonces aquí está el entonces, el ergo, el conque, etcétera. Por ahí me pueden preguntar qué cosa es ergo. La palabra ergo es una palabra que significa por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto. Entonces, estos conectores son obviamente de consecuencia, también conectores hilativos. Ahora, mira lo que te voy a enseñar antes de pasar a la parte práctica. Lo siguiente, para terminar. Aquí cerramos. Dice, así se presenta el ejercicio de conectores. La situación es bastante difícil. No me separaré de ustedes.
tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Primero, yo no me he aprendido los conectores de memoria, no me los he aprendido. Pongamos, analizo las oraciones. La situación es bastante difícil. No me separaré de ustedes. Negativo, positivo. Acá tiene que haber un conector de contraste. El más común de todos es el pero. Ese es el más común, pero puede ser también su equivalente. Aunque no es. Sin embargo, sí. No obstante, sí. Pero sí. ¿Cómo? No. Se acabó. Y luego dice, tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Esta es la razón por la cual yo no me separo de ustedes. Y si es razón, acá puede ir el más común, el porque. Y si no está el porque, alguno de sus equivalentes. El más sin tilde es conector de causa, no. El pero, no. El ya que, sí. Respuesta de dedo. ¿Te das cuenta? Sin necesidad de que yo me aprenda los conectores de memoria. Sin necesidad. No a la paporreta, no a la memorística, no a eso. Vamos a decirle sí al razonamiento, sí al entender las oraciones y darle el sentido correspondiente. Así nosotros vamos a aprender de la mejor manera conectores lógicos. ¿Ok? Perfecto. Bien, acá cerramos la parte teórica y nos vamos a la parte práctica. Paporreta, o sea, hacerlo todo de manera, ¿no? Rápida y sin sentido. Ya, van sacando perdón, su material, si ya les han enviado. Ahorita vamos a abrir el nuestro. No, 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 yo estoy en contra de esas cosas de estudiar de memoria. Nunca me ha gustado a mí estudiar de memoria. Me parece improductivo. A ver, ¿se ve la imagen? Sí se ve. Ok, perfecto. Bien. Ahora sí. Vamos con la resolución. A ver, veamos. ¿Quién arranca? ¿Quién quiere ser la número uno? Manito. Leandro, perfecto. Leandro, lanza tu clave. D de dedo, profesor. ¿Cuál? La D de dedo. Dedo. El expresidente Clinton dio por fin este lunes en Jaipur, India, el paseo a lomo de elefante que le había sido negado por razones de seguridad durante una visita hace tan solo un año. Correcto, muy bien. Respuesta de la número uno, la D de dedo, ¿no? Se dice a lomo de elefante, no a lomo de un elefante, sino a lomo de elefante. Es una expresión que obviamente quiere decir irse en la espalda. Muy bien, mi estimado. Kiara Pizarro, la número dos. Lanza tu clave. ¿Cuál? La A. La A. Él volvió a su país. Un día se fue del Perú sin avisar y su público no supo más de él hasta hace una semana,
cuando apareció en la plaza después de 20 años de ausencia. Correcto, muy bien, Kiara. Respuesta, avión, 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 avión. Muy bien. Daniel Lozano, lanza tu clave. La C. Casa. Un mundo no le es dado al hombre. Perdón, un mundo, perdón, disculpe. Un mundo le es dado al hombre. Su gloria no es soportar y despreciar este mundo. No, casa no puede ser, casa no puede ser. No está teniendo sentido esos conectores ahí. A Yo ver, lo puedo otra. decir, profesor. A ver, lanza, lanza, lanza tu clave. La B, Dedo, la B, dedo. profesor. Ah, B de beso. B de beso. Sí, profe. Ya. Un mundo le es dado al hombre. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino, correcto, muy bien. Acuérdate, te había dicho que para utilizar el sino se tenía que tener una negación delante. Aquí está. No es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo. Respuesta, la B de beso. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y yo, Nombre, 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 querida, nombre. Kiara Pizarro. Kiara Pizarro, muy bien, Kiara Pizarro. A ver, vamos con la número 4. Dios mío, asumo que debe ser Pari. Pari 5.2. Hola, profesor, soy yo. Pari, ¿verdad? Profe, A de avión. Sí, A de Correcto. avión, profesor. La 4, avión. Sí, Faltaban 3 días para las elecciones y Tomás no sabía si votar por un candidato o el otro. Correcto, muy bien, Pari 5.2, muy bien, correcto. Cada vez te vas actualizando. Muy bien, recibí la actualización de correcto. letras, profesor. Correcto, muy bien. Ok, bien. Número 4. Sergio Luis, la 5. Es la B. B de beso. Sí. A ver, en efecto, muchos medios de comunicación se vendieron y en verdad mintieron. No se puede ir. No, esos dos Yo, conectores no profesor. pueden ir ahí. A Profesor, ver, ¿puede lanza, ser la lanza tu E? clave. La E. Enano. Sí, Aunque profesor, puede muchos ser. medios de comunicación se vendieron y además mintieron, no se puede ir contra la libertad de prensa. Correcto, no, Dana, no puede ser la A, ahí es la E. Porque ese, aunque es un conector, como te dije, un negativo relativo, ¿no? Por más que la prensa sea vendido, por más que la prensa sea corrupta, no le podemos negar su libertad de expresión, pues. 5, enano. 6, Tadeo, Tadeo Gutiérrez, la 6. Para mí sería la A, profesor. La A. Por consiguiente, mantener la economía como eje. No, no podemos empezar por Yo, profesor. por una conclusión. ¿Quién? Liz. Liz, dale. La B. B de beso. A causa de mantener la economía como eje, ahí sí, razón más que consecuencia. A causa de mantener la economía como eje y la superestructura como condicionante, el marxismo devino en. Respuesta correcta, muy bien. La B de beso. La B de beso. A ver, Davry, la 7. Profesor, ¿yo? Davry. ¿La tienes, Davry? Luana, Profesor, ¿puede ser Dayana. la D? La Yo, D de profesor. dedo. D de dedo. Aunque el Sí, invierno fue Podría ser intenso. la D. Dedo, ya. Aunque el invierno fue intenso y para muchos desagradable, algunas veces pudimos disfrutar de las lluvias matinales. Claro. Respuesta, dedo. Ya estoy viendo que están teniendo problemas para entender el conector concesivo, ¿ya?
El conector concesivo les está costando un poquito. Ya. 8, 8, va. Analú, la 8. Profesor, la 8 sería la E. Enano. Esa Profesor, empresa perdió la licitación porque no tuvo buen representante ni el expediente técnico en regla. No obstante, a nuestro juicio, era la mejor alternativa. Claro, ¿no? Correcto, muy bien. 8, enano. 8, enano. Muy bien. profesor, 9, 9. Dana Prado. Dana, ¿estás ahí? Dana, la 9, Dana. A ver, Luana para mí me manda una respuesta por acá. Manden al chat que yo leo muy bien. A ver, Dana ya mandó. Casa me dice, los bomberos llegaron muy pronto y con todos sus implementos requeridos, mas no pudieron hacer nada porque el incendio había destruido toda la habitación. Correcto, muy bien, Dana. Casa, casa. Muy bien, Dana. Y cierra, Alex López. Alex López. Alex López, ¿estás? Sí, profe, acá estoy. Yo digo que es Lanza la, tu clave. para mí es la D. Dedazo. Dedazo. A ver, vamos a ver si es dedazo. El Mundial de Fútbol, en tanto hecho comercial, fue un éxito. Si bien en lo deportivo, no, ese si bien no, ese si bien no. El primero profesor, estaba bien. Lanza. la B. Beso. Profesor, La sí, C. la B podría ser. Yo le dije la B. Beso. A ver, ¿el Mundial de Fútbol, más que hecho comercial, fue un éxito? No, tampoco. Ese más que C. no entra ahí. Profesor, podría ser la E. Yo creo que es la C. Enano. C y enano. Ya, mira, los dos tienen el cómo. Vamos a ver. El Mundial de Fútbol, como hecho comercial, fue un éxito. Perfecto. El C o E puede ir. Ah, ese I, no, fue un éxito y en lo deportivo hubo serias dudas. La No, C, profesor. ese Es la I B, no. profesor. Ahí va mejor el mientras que el Mundial de Fútbol como hecho La comercial fue un C. éxito. La C, profe, la Mientras C. Ah, sí, que en lo profesor, la C, la La deportivo C, profesor. A, hubo serias profesor. dudas. Profesor de Respuesta, Guarino. La C, profesor. Merino. Respuesta C de Cuarino. Bien. Muy bien. Lo han hecho perfecto, lo han hecho muy bien. Me han entendido bastante bien lo que es el uso de conectores, aunque el conector concesivo veo que tienen todavía algunas limitantes. Hay que repasar el conector concesivo y cuándo se utiliza, ¿ok? Cuándo se utiliza. Ya en un momento estoy subiendo el material al Drive para que ustedes lo puedan revisar y tengan ahí la teoría, ¿ya? Por acá me dicen, gracias por estar y enseñarnos con paciencia. Es que esa es la única forma de aprender, pues, mis estimados muchachos. Aprender y Sí, enseñar profe, con con paciencia, empeño. con empeño, exacto, ¿no? Si te gusta esto, te gusta enseñar estas cosas, lo haces muy bien. Ok, Profe, sin sacrificio no hay victoria. así es. Gracias. Bien. Entonces, estamos aquí finalizando nuestra sesión. Ya estamos finalizando nuestra sesión. Ya. Antes de terminar, ¿alguna duda? ¿Todo ha quedado claro? ¿Todo está bien? ¿Sí? Profesor, su forma de enseñar es particular, pero bueno. Mi forma para enseñar es particular. Sí, es un tanto particular a veces, un poco extraña. A ver, Muy dice buena. acá. Ujú, gracias. Ah, ya. ¿Cuándo es su examen, ah? El El 16 El de 16, El 16, 16, la profe. próxima profesor, semana. El domingo. domingo, o sea, cae Profe, domingo. este domingo, Entonces, profesor. ya. Exacto. Y Profe, yo este No se estoy viendo domingo. para preocupe, el no 14 se también. preocupen que yo sé que a ustedes les va a ir bien. Yo confío en ustedes. Me demuestran en el ciclo Sí, sí. PRI que están haciendo un buen trabajo.
Confíen en ustedes nada más, confíen en su capacidad. Y Que se profe, les esté toca hacer un enseñando de la mejor ritual. manera. Sí. Con Y los sigan mejores profesores, aprovechando. sí lo hacemos. Sí la hacen, yo creo que sí la hacen. Vamos con fe, con Profe, bastante ¿nos da su bendición, capacidad. profe, para aprobar el examen? ¿Cómo? ¿Nos da su bendición para aprobar el La examen, profesor? bendición, Te Una bendigo para que te bendición. vaya bien. por favor, la Ya, bendición la profesor. necesitamos urgente. La bendición les va a llegar en ese mismo momento. Van a ver cuando digan, uy, esto ya lo Queridos aprendí, está compañeros, el fácil. profesor Jorge nos ha amparado y nos ha bendecido. Estamos aptos para dar el examen. Claro que sí. Y eso que todavía nos queda una clase más, ¿ah? Este viernes es nuestra última clase. El No, viernes profe. sí, por favor, el viernes sí, que es nuestra última sesión de free, voy a hacer una sesión exclusiva de comprensión de lectura. Así que por favor, todos ese día bien concentrados porque va a ser importantísima esa última sesión de comprensión de lectura. ¿Ya? Profe, una consulta. Dime. Profe, ¿usted qué tips recomienda para leer los textos más rápido? ¿O qué tips para retener información de los textos? Leer con paciencia, nada más, leer con paciencia. No, Paciencia y dedicación. paciencia. Paciencia es lo único que se necesita, no te apures. El día viernes les voy a dar los tips precisos para que usted dé bien el examen de comprensión de lectura. A ver, por acá, antes de cerrar, ya, el conector concesivo, muchachos, es un conector que lo que va a establecer es una idea negativa, pero no total. Es una negación parcial, es algo parcializado. Por ejemplo, cuando tú utilizas el término, ¿no? Aunque, aunque yo, aunque yo quisiera expresarme de la mejor manera, no puedo. Ese aunque, ya me está diciendo, ¿no? Ya me está negando relativamente una capacidad. Ojo, pero eso no quiere decir que va a terminar siendo todo negativo, porque yo puedo decir, ¿no? Aunque yo quisiera expresarme de la mejor manera, no puedo. Sin embargo, no dejaré de intentarlo. ¿Te das Yo cuenta? Entonces, tampoco. el concesivo no es una Estoy en negación inglés, no. total, es una negación parcial nada más. Negación Es una parcial. negación parcial. ¿Ok? ¿Se entiende? Negación parcial. El próximo viernes voy a traerles antes de empezar la clase de ¿Ah? free, ¿ya? ¿Haces tareas de mi hermana? Quizás un tip para ubicar rápido el conector Mm. concesivo, ¿ya? Igual, a la misma Yo hora, por 6 de cualquier la cosa. tarde. 6 de la tarde. No lo uso para ¿Ok? nada. Listo. No lo he Entonces, usado. hasta aquí estamos terminando, ¿ya? Chao, Profesor, profe, ¿se encuentra? Cuídate, chao. Señor Ya, profesor. Chao, Listo. profesor, cuídese. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho.